Muy bien, hermanos, arrancamos con una clase más de este estudio que estamos llevando del libro de Hebreos. Hoy entramos al capítulo 9. Este es uno de los capítulos, junto con el 10, más utilizados por los cristianos nuevotestamentarios para la explicación de muchas cosas e incluso la fundamentación de la lejanía del creyente hacia las metodologías o tradiciones judías, exactamente en contra de la práctica judaizante. ¿Por qué? Porque mucho de lo que va a estar aquí, va a estar hablando, va a estar mostrando nuestra libertad en Cristo y sobre aquel nuevo pacto al que nos hemos nosotros hecho acreedores por causa de Cristo Jesús. Sin embargo, como les decía al principio, un buen creyente, un buen cristiano maneja bastante el libro de Hebreos o al menos indaga en él porque esta es una necesidad para poder enseñar la palabra de Dios a muchas personas y sobre todo para que en ellos mismos haya un autoconvencimiento de lo que creen y de lo que está fundamentado a través de aquella primera creencia o primaria que nosotros tenemos, que es Jesucristo como el Hijo de Dios crucificado en una cruz. Y este capítulo va a narrarnos y hablarnos mucho sobre sangre y sobre muchas cosas que es importante volver a retomar. Ya hasta aquí, todo lo que hemos visto en mi clase y todo lo que hemos apreciado en la clase del hermano Byron, especialmente sobre las cosas del santuario, son de vital importancia para poder entender eso. Así que de antemano, si sos una persona que viene a esta clase pero no ha visto o no estuvo en esas clases del hermano Byron, podrá encontrar aquí una faltante. Entonces le pido que por favor vaya y vea el judaísmo del siglo primero, porque es importante todos esos detalles para poder llegar a este punto, específicamente en las cosas del tabernáculo, y poder apreciar esto con una mejor idea y mayor interpretación. Siendo el caso y estando establecidos en esta norma, vamos a ir llevando el desenlace de este estudio por extractos. No lo voy a leer todo como normalmente lo hago, sino que lo voy a ir leyendo pedazo por pedazo por el cual vamos a estar dialogando. Pretendo poder ambiciosamente lograrlo todo. Si hoy me extiendo un poquito más, les pido disculpas, pero es necesario para poder finalizar el capítulo por la falta de contratiempo que hemos llevado hasta el momento. Pero sin embargo, lo vamos a lograr, estoy seguro. ¿Ok? Vamos a iniciar con palabras claves. He tomado 4 palabras claves de este capítulo que son importantes analizar o meditar en ellas antes de iniciar. Una de ellas se llama terrenal. ¿Ok? Cuando la frase que se va a utilizar ahí al puro inicio del capítulo 9 que dice terrenal, tiene una idea muy importante que la analicemos, porque en nuestro lenguaje español común vemos la traducción como terrenal y no va a haber en nosotros ningún problema ni no la vamos a ver de una manera un poco más fuerte como lo que quiere decir. Porque la palabra terrenal viene de una frase o de una palabra, perdón, en griego que se llama cósmicos, que quiere decir o se traduce de manera terrenal, pero literalmente es mundano o figuradamente corrupto. Es dar una expresión a lo que este mundo es e inclusive lo que la idea tenía. Todo el mundo era un mundo corrupto. Es una idea que se viene adjudicando desde el hecho de el jardín del Edén, después de que el hombre pecó en contra del Señor, corrompió ese detalle o esa pauta que el Señor había establecido en un mundo completamente perfecto, dejó entrar el pecado al mundo. Entonces, desde ahí esa frase tiene una connotación de corrupta o figurativamente mundano, pero también se puede traducir para hablar de la tierra. Entonces, por eso se utiliza aquí, pero sin embargo, cuando usted y yo leamos, veamos que dice terrenal, hay una forma de hablar no como de tierra, sino es una forma de hablar de falto, de humano, de figuradamente incorrupto, ¿ok? También está la frase tabernáculo, que la hemos visto ya muchas veces y que se ha explicado de muchas maneras, que es que tiene tienda o choza de tela. Y literalmente es así, o figuradamente, podemos entenderlo como un lugar en el que una persona mora o habita, pero lo que tenemos que comprender y que no se nos vaya de nuestra mente es que la palabra tabernáculo hacía alusión a, a este lugar en el que usted y yo podríamos morar, pero podía ser de telas, podía ser de paja, podía ser de estos artículos, pero era algo que era momentáneo, que era efímero, o sea, pasajero, que simple y sencillamente no era construido con la idea de que prevaleciera por toda la vida. Por eso, la idea inicial de Dios cuando habla de la palabra tabernáculo trae esta concepción, la cual se ha perdido mucho y el hombre la hizo más figuradamente a lo propio. Arca.
Esa es una palabra que vemos mucho en cuanto hablamos al arca de la alianza o al arca de Noé. Y es la misma palabra utilizada, proviene de una derivación incierta, o sea, no se sabe exactamente de dónde proviene la palabra como tal, pero su significado literal es caja, así. Por eso cuando algunas personas piensan en el arca de Noé, yo les digo, no se imaginen un barco, eso era más una caja, porque eso era básicamente lo que describía esa palabra. Después, propiciatorio. La palabra propiciatorio o hilasterium habla sobre algo que se refiere a la expiación, a hacer expiación o un lugar donde usted y yo encontraríamos reconciliación. Habla para decir ahí es donde está la víctima la paga del pecado, el propiciatorio. Y aunque hablemos del arca y aunque hablemos del propiciatorio, son dos cosas diferentes. Poco a poco lo vamos a ir viendo dentro de este mismo estudio. Ok, la sección inicial va del versículo 1 al versículo 7, así que acompáñenme a leer. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de la gloria que daban sombra al propiciatorio, pero estas cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Y versículo 7 dice: pero en el segundo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrecía por sí mismo por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. La primera sección va a trabajar una parte importante, con todo lo que ya hemos visto en otras áreas y el hermano Byron ha expuesto, es la pieza fundamental para poder comprender esto. Porque aquí está hablando de cosas que solo el judío entendería porque estaban en el margen de su vida y en la enseñanza continua de generación tras generación, así como las cosas que utilizaban para algo importante, la adoración. Habla primeramente sobre un lugar terrenal. Y cuando él implica la palabra de hablar sobre un lugar terrenal, es para nosotros sumamente necesario entender exactamente a lo que él se refería. Porque él está hablando ahora de que hay un tabernáculo terrenal. Ahora nos deja la idea, si hay un tabernáculo terrenal, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay uno celestial? Pues eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces él transmite la idea de eso. Aún más, estoy seguro que esto es a lo que él quería hablar desde hace rato, antes, cuando estábamos ubicados allá en el capítulo 5 del versículo 11, cuando él dijo: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto os habéis hecho tardos para oír. Hablando de su inmadurez. Lo mismo se ve reflejado acá, porque hay muchas cosas de las que él quisiera hablar, pero no puede profundizar, y eso lo va a ver ahorita, usted y yo lo vamos a notar un poquito, dentro del contexto de lo que él habla. Pero inicialmente la idea de él es: hay un tabernáculo terrenal, ¿ok? Todo esto que hemos hablado es para decir algo claro. En primera instancia, había un velo. El velo que separaba el tabernáculo de la parte interior del tabernáculo y lo separaba de la parte exterior del campamento judío. Porque no vaya a pensar usted que hay dos velos, ¿verdad? Dentro de... No, el primer velo es aquel que eran todas aquellas mantas alrededor, todas esas cortinas alrededor y unas que estaban al frente como una puerta muy, muy bonitas, diferentes a las otras que eran blancas, para poder hacer una separación. Donde quiera que iban, el tabernáculo se levantaba en el centro, el pueblo acampaba alrededor de él, pero estaba separado, no podían ver lo que había adentro, estaban separados. Un velo hacía esa división. Y entonces él dice que hay un lugar, el lugar santo. Y esa es la parte interesante. Él describe algunas cosas del lugar santo. No se queda en el patio, no se queda en la parte de los sacrificios. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo habló. De hecho, ha estado hablando sobre estas cosas y ha estado hablando sobre los sacrificios en los capítulos anteriores. Y ha hablado sobre ese papel
que llevaba fundamental el sumo sacerdote y todo sacerdocio dentro del área interna del tabernáculo, pero no dentro del área más noble y más santa. De hecho, la misma palabra lo describe, lugar santo. Y hay un lugar santísimo, aún más santo que el santo. Entonces, todo esto son aspectos o reflejos de algo importante que nosotros necesitamos ir analizando. Quiero que me ayuden a leer Zacarías capítulo 4, versículo 1 del 6. Alguien que lo vaya buscando, por favor. Y otra persona que me ayude con Levíticos capítulo 24, del 5 al 9. Y por último, una persona que me ayude con Apocalipsis capítulo 5, versículo nada más 8. Repito, Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6. Levíticos capítulo 24, versículos del 5 al 9. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. No lo vamos a leer todo de una vez, sino paulatinamente, pero desde ya me gustaría que estén preparados. Ok, mientras alguno va buscando el de Zacarías capítulo 4, entonces, me lo tiene ahí, hermana Joana. Voy a hablar un poco de esto. Dice que el candelabro, y es algo importante que estaba dentro del templo, ya hemos estudiado eso, ya lo hemos visto, hermano Byron ha hablado mucho al respecto y lo describió de tal. Pues bueno, hay una circunstancia importante de esto. El candelabro representa la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Hermana Joana, por favor. El candelabro de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Cuando ustedes ven esto, hay un ángel que le explica la visión de lo que está viendo a Zacarías. Está transportado aparentemente en un lugar, en una zona, la cual podemos creer que es el templo. Y entonces hay una figura de algo conocido, aunque salen 2 olivos a los lados, podríamos explicar eso en otro momento, en otro tiempo más a fondo, pero el detalle aquí importante tiene que ver con el candelabro. El candelabro es el mismo que está allá en el tabernáculo, es el mismo de lo que se presenta en este sueño y es el mismo de una figura de las cosas que van saliendo, como allá en Apocalipsis cuando vemos a Jesús dando la manifestación de las revelaciones a Juan. Hay algo importantísimo detrás de eso y es el significado. Y cuando el ángel le explica a Zacarías, le dice, esto es la palabra de Dios. Es importantísimo para nosotros comprender que eso es el significado. De hecho, hay un hermano, el hermano Kaufman, hace una referencia a cómo cada uno de esos brazos del candelabro representan los 7 fragmentos de la Biblia. En el razonamiento, lo que dice Santiago, así como en los Salmos, sobre la perfecta palabra de Dios, y como lo que dice Pablo, hablando en referencia ya en 1 Corintios capítulo 13, cuando él decía, cuando venga lo perfecto, todo lo que era en parte se acabará, hablando de los dones espirituales. Entonces la referencia aquí clara de hablar sobre la perfecta palabra de Dios ha sido escrita de muchas maneras alrededor de la palabra de Dios, pero el hermano Kaufman le da una propiedad. Él dice que esos 7 brazos representan los extractos de la Biblia. Número 1, la ley mosaica, que hoy estamos hablando del Pentateuco. Después está los profetas, después los libros poéticos, el Evangelio, que estaría en el medio, los hechos de los hechos de los apóstoles, las epístolas,
y después de eso las revelaciones, que son un Apocalipsis, el libro de revelaciones. Básicamente son 7 fragmentos por los cuales él ha puesto la división de la Biblia en cuanto a lo que creemos generalmente de esos libros, como los hemos dividido, y casualmente da 7, como los 7 brazos del candelabro. Hay algo interesante porque cuando usted ve esto, tiene una lógica muy amplia. De hecho, el primer libro de la Biblia, Génesis, colinda exacta y precisamente con el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Muchas de las figuras que están en Génesis son colocadas en Apocalipsis para su entendimiento. Y si no existiera Génesis, Apocalipsis no se entendería también desde un punto de vista en cuanto a esas figuras que están ahí ya colocadas en el libro de Génesis. Entonces, nosotros tenemos que saber que la perfección de la palabra de Dios se ha reflejado siempre a través de ese candelabro, como la expresión cuando vemos y tomamos en los salmos, nos dice, tu palabra es lumbrera a mis pies y lámpara a mi camino. También Jesús llega y dice allá, hablando de Nicodemo en Juan capítulo 3, básicamente que Él es la luz que ha venido a este mundo, ¿verdad? Pero que los hombres no se acercan a Él porque tienen miedo de descubrir sus obras. Entonces, hay una figura tangible a la verdad clara y transparente de Dios a través de Jesucristo, representada por ese candelabro. Y esa verdad es la verdad que hoy levanta y sostiene la iglesia del Señor. Voy a pedirle a alguien que me lea entonces Levíticos capítulo 24, versículo del 5 al 9. El pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Muchas gracias, hermana. Sí, ahora vamos a hablar de la mesa de los panes de la preposición, porque es una figura de la comunión con Dios. Es importante que nosotros entendamos que muchos enseñan a través del tiempo de que la mesa de la preposición representa la benevolencia de Dios. Es cierto, de cierta manera podemos apreciar algo de eso, pero no es en realidad el significado claro que tiene esto. Si bien es cierto, la presencia de pan, ¿verdad?, dentro de una mesa refleja la bendición de Dios y podemos ver como algo de una necesidad, lo vemos a través de incluso de relatos bíblicos. Sin embargo, el enfoque de esto no está en los panes, el enfoque de esto está en la mesa. Usted tiene que ver que en todo lado que se mueve es la mesa, porque el pan se tiene que producir constantemente. Ahora, les hago leer estos pasajes para que ustedes vean qué es lo que se colocaba en esa mesa y qué era lo tan importante. Estos panes de la preposición se colocaban 6 y 6, o sea, 2 en total, 6 de un lado y 6 del otro, porque tenía el significado de una pluralidad de todo el pueblo. Y si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel, 12 tribus. Entonces, el número 12, o en numerología, en cuanto a la Biblia, el número 12 siempre va a representar la totalidad del pueblo de Dios. No necesariamente Israel, porque recuerden que ese ya es un número que Dios connotó a través de Israel y que fue demostrando inclusive en Apocalipsis, pero no solo se refiere al pueblo de Israel antiguo, sino se refiere a la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, esos panes encima de esa mesa tenían esa idea. Ahora, cuando usted ve eso, esos panes eran repartidos diariamente y comidos dentro de la familia levita y pues, específicamente los sacerdotes, los hijos de Aarón. Ellos venían y comían de esta mesa. Es importante saber que entonces ellos compartían alimento y para estar en esa mesa y comer había que un acompañamiento, había una comunión y ellos querían, y esa era la representación real de esto, que esa comunión fuera de parte de Dios para con ellos porque iban a estar comiendo ¿dónde? En el lugar santo. Entonces hay que ver la idea de estas cosas. Dato curioso de lo que refleja algo tan hermoso para nosotros y cómo eso se ve reflejado inclusive hoy en día. Usted puede apreciarlo cuando usted llega y se va a la luz de la Biblia y usted encuentra en el relato de Mateo capítulo 26, versículo 26, a Jesús repartiendo el pan
Y ahora, si usted se acordará, lo reparte a sus 12 apóstoles. Igual, hace una repartición de pan como la misma que se debía hacer en el templo y la hace hacia 12 personas con la misma cantidad que comerían estando allá en el lugar santo del templo. Entonces, es exactamente esa figura, porque nosotros celebramos la cena del Señor, la cena de la comunión de Cristo. Por eso, porque también el reflejo de esta comunión era esa misma cena. Era ese mismo alimento que se distribuía encima de esa mesa, la famosa mesa de la preposición. Ahora hablemos un poco sobre el altar del incienso y cómo representa las oraciones de los santos. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis capítulo 5, versículo 8? Por favor, hermano Adrián. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muchas gracias, hermano. Podemos apreciar cómo directamente en Apocalipsis, dándonos revelaciones de muchas cosas, porque recuerden que Apocalipsis tiene un alto lenguaje espiritual y todo lo que se ve es una representación, pero hay unas explicaciones en algunas zonas donde nos permiten entender, y básicamente nos dice que esas copas llenas de incienso eran que las oraciones de los santos, lo mismo que va a representar aquello que está allá al frente del lugar santo, que está antes de entrar al lugar santísimo, que era ese altar del incienso. Es importantísimo ver eso, como incluso ese incienso tenía, y según lo que en otras clases había mostrado, una preparación específica y no podía ser alterada, ¿verdad? Tenía una preparación pura y total y debía ser entregada por el sumo sacerdote, llevada desde el lugar santo hasta el lugar santísimo. Lo mismo que vamos a ver en figura de Jesús, llevando nuestras oraciones porque Él es el único intermediario. Les decía que por eso cerramos toda oración, la vez pasada, ¿verdad? Hablamos sobre esto, toda oración la cerramos en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro intercesor. ¿Tiene sentido? A través de estas interpretaciones espirituales. El lugar santísimo. Ahora hablemos un poco sobre el lugar santísimo. Dice que dentro de él se encontraba el arca del testimonio, se encontraba el maná, se encontraba la vara de Aarón, se encontraban las tablas de los 10 mandamientos y el propiciatorio. Todo eso estaba ahí y todo eso estaba solo compactado en una cajita. Cuando hablamos del arca del testimonio, hablamos sobre aquella caja de madera que había sido recubierta de oro. Cuando hablamos del maná, era aquel pan que Dios les proveía del cielo cuando estaba el pueblo de Israel vagando los 40 años en el desierto y que perecía de un día para otro, pero de viernes a sábado no perecía y si lo guardaban otro tiempo más igual perecía. Sin embargo, este que habían guardado ahí nunca pereció. Y también está la vara de Aarón, que Dios en su momento, cuando había un problema con la autoridad, Dios mandó a que cada uno de los líderes de las 12 tribus de Israel dieran una vara donde habían escrito su nombre y la vara que le pertenecía a Leví que tenía que ser la vara de Aarón y tenía que llevar la palabra de Aarón, o sea, el nombre de Aarón para representar a los levitas y pusieron todas ellas delante de la presencia del Señor allá en el tabernáculo y dice que la vara de Aarón reverdeció, pero no fue que le salió una hojita como algunos pintan, no, reverdeció de nuevo. Ella volvió a crecerle e incluso salió fruto de ella, una muestra de algo interesante. Entonces esta vara se conservó también dentro del arca, así como las tablas de los 10 mandamientos. Las primeras tablas que Dios escribió con su puño y letra fueron destruidas por Moisés cuando las lanzó al pueblo y se abrió la tierra y los tragó. Moisés tuvo que hacer unas segundas y haberlas llevado de la presencia de Dios para ser bendecidas por Dios, las cuales también se colocaron dentro del arca. Ahora, estas 3 cosas estaban internas, porque el propiciatorio era la tapa que tenía esos querubines de los que hablaba el autor del libro de los Hebreos, que cubrían con sus alas, tapaban todo eso. Ellos mantenían esa cubierta puesta dentro de esa tapa cerrada y era totalmente de oro, a diferencia del arca, que básicamente era madera recubierta de oro. El propiciatorio era todo totalmente de oro y con una obra de artífice profesional en sus tiempos. Así que fue algo grandioso. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que hasta aquí vamos rápido porque esto realmente ya lo hemos visto, solo que necesitamos hablarlo en el momento que él lo habla para poder ir llevando la línea.
Aquí hay algo importante que yo quiero que ustedes entiendan. Hay una diferencia en la que el autor está utilizando muy grande al hablar de estas cosas, porque él no está hablando del templo herodiano, no está hablando del templo que ellos tienen ahí a escasos cercanía de ellos para su adoración. Recuerde que él está hablando a gente que está volviendo al judaísmo, cristianos que están regresando al judaísmo y que ellos están confiados porque tienen un templo ahí y están volviendo a hacer ese tipo de adoraciones. Él les habla concretamente y les dice claramente sobre el tabernáculo. No está hablando sobre el templo, no está hablando sobre la figura del templo de Salomón, no está hablando sobre la figura del templo reconstruido, el segundo templo, y tampoco está hablando de la figura del templo herodiano, que es este último que ellos tienen ahí cerca y destruido en el año 70 después de Cristo, sino que está hablando del tabernáculo porque él es la imagen de lo real. De hecho, hay algo importante que nosotros debemos de saber. Hay detalles que nos demuestran a través de la historia que realmente, inclusive en el templo de Salomón, ni siquiera estaban todas las cosas completas. ¿Por qué? Diferentes razones. Mucha gente no lo sabe, pero si alguien me lee, por favor, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, podrá analizar y ver lo que dice ahí, estando en el relato de Reyes. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Muy bien. Y vea usted lo que dice ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. Y en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Lo mismo, es exactamente una réplica. ¿Por qué, hermanos? Porque ya para el tiempo en el que Salomón levantó el templo, el arca había perdido 2 elementos: la vara reverdecida de Aarón y el maná. Pero ¿cómo es esto, hermanos? ¿Cómo pasó? Nadie lo sabe realmente. No entendemos mucho de cómo poder explicar esto. Sí hubo un momento en la historia en que ciertos enemigos de Israel trataron de robar el arca varias veces y en una lo lograron. No sabemos si ahí fue corrompida. Después vemos que hubo ciertas personas que que abrieron el arca y que vino una plaga, una peste de parte de Dios y una gran mortandad y murieron por este desafío al Señor. Entonces, en algún momento de estos sucesos pudo haber sucedido estas cosas, pero lo que sabemos es que ya más adelante, cuando esa arca entró al templo de Salomón, ya le faltaba dentro estas 2 cosas. Ahora, el autor del libro de los Hebreos nos habla de esta arca en su totalidad única, con estas 3 cosas y con el propiciatorio encima. Cuando usted analiza todo eso, usted se ve que él está hablando de un modelo perfecto y no errado. Salomón había levantado un templo el cual alteró mucho. Nuestro hermano Byron nos habló de por qué ese templo no era adecuado. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se construyera algo realmente en algo físico ahí establecido, sino más bien que el tabernáculo fuera algo de índole temporal, porque realmente era temporal, no era para que existiera todo el tiempo en esta tierra, ya que la adoración iba a cambiar en el plan de Dios. Sin embargo, el judío empeñado en todo esto y en la maravilla que traía todo esto, lo dio por sentado. Ahora sí, hay una aprobación de parte de Dios en cuanto a las cosas que hizo Salomón, lo notamos, pero no quiere decir que todo lo que Salomón haya hecho estaba bien. Dios aprobó cosas que mismo Moisés dio que no necesariamente estuvieron bien. Dios ha aprobado cosas de la humanidad sabiendo que éramos ignorantes, como lo dice el autor del libro de los Hebreos, y lo vamos a ver aquí ahora más adelante. Siempre la ignorancia del hombre es el que ha traído problemáticas y el que ha perturbado las cosas errativas. Ahora, quiero que sepan que en el templo en el que ellos adoraban ahora, en ese cercano al año 70, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, es un judío nacionalizado griego que sobrevivió a la destrucción del año 70 y escribió 3 libros súper famosos. Son la referencia más grande que tenemos para estudiar la cultura y muchos de los aspectos judíos, donde él plasmó la historia de su raza para no perderse y habló de muchas cosas. Y él en uno de ellos hace referencia a que en ese lugar todos sabían que en el templo herodiano no había nada detrás de la cortina del velo. O sea, que ni siquiera el arca de la alianza estaba ahí. Ya no estaba. ¿Qué habría pasado con ella? No lo sabemos. Desapareció en algún momento de la historia.
y es parte de lo por qué el autor de libros hebreos ni siquiera habla del templo como un lugar de enfoque para la adoración, sino está yendo a la idea antigua, a la idea primaria, a la idea que era la que Dios mandó a Moisés a construir claramente, el tabernáculo. Es importantísimo quedar concretos con esa idea. Todos los templos son una idea de cierta manera degradada, llamémosla así, de lo que realmente tenía que representar ese tabernáculo. El tabernáculo es la idea fundamental para nosotros. Avanzamos. La sección del versículo 8 al versículo 10 dice de esta manera: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Aquí el autor nos está hablando de que el Espíritu Santo nos quería hablar de algo fundamental, la función del tabernáculo. Hay algo que el Espíritu Santo quería enseñarnos a través de eso, y esto es aprender a enseñarnos la adoración. Eso es lo que Dios estaba haciendo, es lo que nos estaba mostrando cuando pidió a Moisés que hiciera todas estas cosas. Vemos cómo el israelita o el hebreo, por así llamarlo, desde el inicio tiene una forma de adoración a Dios primaria que va a ir aumentando. Vemos número 1 a Noé haciendo una de las primeras acciones de adoración que recordamos, vemos primero a Caín y a Abel haciendo una forma de adoración. Abel es aprobado por el derramamiento de sangre a través de un sacrificio de animal, mientras que Abel, al traer fruto del campo, no fue algo que agradara a Dios como lo hizo Abel. No era necesariamente que fuera algo malo, pero no era lo que agradó a Dios. Después tenemos a Noé haciendo un sacrificio después de que se baja del arca para agradecer a Dios, y Dios hace un pacto donde promete no destruir más la tierra a través de ese sacrificio como un acto de adoración a Dios. Y vemos cómo paulatinamente eso se va a mostrar. Vamos a ver a Abraham cuando llega a la tierra prometida y vemos que lo primero que hace son sacrificios. Y hay cosas paulatinamente que usted va a ver a través de otros hombres. Ahí vamos a ver a Isaac, vamos a ver a Jacob haciendo sacrificios a Dios para consagrar lugares, para consagrar momentos o conceptos de tiempo. Y sin embargo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hay muchas de estas cosas que están perdidas. Y ellos están interiorizados en la adoración de la manera egipcia, en lo que hacían con sus templos dentro de sus lo que hacían con sus dioses dentro de los templos, como esa manera de hacer todo eso. Y vemos que incluso muchos de estos aspectos no son distantes a esa forma que habían aprendido, sino que Dios las trae, coloca las ideas que ellos tenían, pero las pone de una manera correcta. Entonces el Espíritu Santo quería que ellos aprendieran a adorar, y adorar en ese tabernáculo terrenal mientras se pudiera llegar a un tabernáculo más allá celestial. Y dice que el autor que mientras éste estuviera de pie, no se podría ir hacia adelante. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que participa de dicho culto. Aunque la idea de los sacrificios era que el ser humano, que el que se acercaba a Dios a pedir perdón, le doliera, fuera difícil para él y enfrentara todo su ser para poder lograr esto y darlo, no lograba colindar con ello, o sea, lo olvidaba rápidamente. Para el hombre se volvió muy simple llevar un animal y matarlo y ya, llevar un animal y matarlo. No lograba en su conciencia calar esa idea importante de que una víctima tenía que ser desangrada por causa de nuestro mal. Era difícil, puesto, versículo 10, que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones, esto quiere decir lavamientos por aquello, y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, el Espíritu Santo, desde el momento que colocó a Moisés todas estas ideas y le formó todos estos diseños y transmitió todo esto, tenía una idea, que esto fuera ¿qué? Temporal, y que esto iba a ser reformado, como lo mismo que vemos a Jesús allá en el Sermón del Monte, cuando dice, oíste que habías oído tal cosa, yo os digo tal cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Es una reforma, y lo mismo, todo venía para muchas cosas que no se habían entendido correctamente, sino que el judío había quedado en una mente
endurecida, había quedado en una mente constreñida en una cultura, en una idea y una formación, pero no estaba mirando a lo espiritual, estaba mirando solamente lo físico y lo tradicional. Ahora, en la siguiente sección, del versículo 11 al 22, una parte muy interesante también de todo esto, vamos a ver la función de la sangre. ¡Wow! Nota curiosa. Solo en esta sección, ¿verdad? Del versículo 11 al 22, vamos a encontrar la palabra sangre 10 veces. Vea usted, versículo 11 en adelante. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró a un lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y de la ceniza de los becerros, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para su purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual fue por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificando vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán promesas de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de la muerte, puesto que se pone en vigor mientras vive el testador. Y por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta sección está llena de mucha amplitud de lo que es la sangre. El hermano Byron desde el inicio habló con ustedes sobre esta representación, pero igual, aún así, nosotros tenemos que notar cada uno de estos extractos. Del versículo 11 al 12, el autor se enfoca en que Jesús, como sumo sacerdote, ofreció también su sangre. Él va a comparar la acción del sumo sacerdote levita con el sumo sacerdote divino, o sea, Jesucristo. Dice, bueno, ellos iban con esa sangre y encontraban redención, sí, momentánea, pero la encontraban. Mientras que Jesús ofreció sangre, pero no la sangre de un animal, su propia sangre. Así que su sacrificio es aún más excelente, más grande el derramamiento de esto. Dicen en la siguiente parte del capítulo, del versículo 3 hasta el versículo 15, va a levantar un argumento lógico de la purificación mediante la sangre, donde él dice, porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de los becerros rociados sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, primicia. Esa es la primicia. Ahora él desarrolla, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es en el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios purificando vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Conclusión, versículo 15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Hay un argumento lógico que el autor levanta aquí que es, wow, es increíble. Usted puede agarrar estos 3 versículos, queridos hermanos y amigos. Con esos 3 versículos está la comprobación de por qué el sacrificio de Cristo es perfecto, por qué el sacrificio de Cristo es más grande, por qué el sacrificio de Cristo nos libera del pecado, por qué el sacrificio de Cristo nos hace libres en Cristo Jesús. Es aquí el pináculo de la argumentación, diría yo, sobre el concepto de que Jesucristo es superior a todo lo conocido, a todo lo entendible, a toda opción, a todo mensajero, a todo sacerdocio, a toda ley y a toda función que fuese con tal de encontrar
la salvación. Cualquier camino. Cualquier camino. Aquí queda demostrado en estos 3 versículos donde él claramente finaliza esa conclusión. Sigue hablando, no va a terminar porque va a seguir desarrollando. Ahora se va a enfocar en cuanto a ese aspecto distintivo de vivir en el viejo y en el nuevo pacto. Pero la idea de él es importante en eso. Ahora, él está poniendo las cargas de todo el antiguo pacto sobre Jesucristo. Él es el becerro perfecto de todo ese tiempo y su derramamiento perfecto de sangre va a darnos la idea de que Él es la última muerte necesaria para poder accesar a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dice en el versículo 16. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte de un testador. ¿Y quién fue el que puso ese pacto? Jesús. Dios, a través de Jesús, Jesús, que siendo Dios, fue el que había hecho ese pacto con el pueblo de Israel. Y todo ese pacto llegaba a concluir con su venida, con la venida del Mesías, que tanto esperaban y que algunos hoy esperan locamente, pero que en él concluyó. Él era el testador. Y si el testador murió, el testamento se cumplió. Versículo 17. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, aún seguiríamos seguramente en las antiguas prácticas. Aún más, Jesucristo estuvo en las antiguas prácticas y las cumplió todas a cabalidad para hacer ese sacrificio perfecto y aceptable. Pero al él ser crucificado, cuando él resucitó para un nuevo pacto. Y vea lo que dice ahí. Puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Aquí concluye la idea de esa idea. De la afirmación de que todo lo que estaba detrás de Cristo tenía un propósito al llegar a Cristo. Pero todo lo que está delante de Cristo tiene un propósito al mirar hacia atrás, ahora al mirar hacia Cristo. Mientras que todos aquellos de la antigüedad, del antiguo pacto, tenían que ver hacia el futuro, ahora nosotros, aún en este tiempo, aún en pleno 2022, tenemos que ver hacia el pasado. Porque la mirada que nos salva está en la muerte de lo que hizo Cristo Jesús. Y en la mirada que nos da la esperanza es hacia adelante, esperando y anhelando el regreso y la venida de nuestro Salvador. La siguiente sección va del versículo 23 hasta el versículo 28. Vean ustedes. Dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos de una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora la presencia de Dios a nosotros. Antes de continuar, voy a seguir con una idea de la sección pasada a esta, que era importante recalcar y que nosotros viéramos. Cuando él habla, el autor, allá en el versículo 19, porque cuando Moisés terminó de promulgar todo mandamiento, él hizo algo. Y el autor lo dice. ¿Qué hizo Moisés? Moisés agarró, cogió la sangre de los sacrificios, con agua, con todo lo metió en el hisopo y comenzó no solo a echarle las tablas de los 10 mandamientos, sino a rociar al pueblo mismo de la sangre del pacto. Cuando usted y yo vemos algo súper interesante y quiero que me acompañen allá en Mateo capítulo 26, un texto súper conocido por todos nosotros, un texto que nunca deja de ser relevante a la hora de reunirnos en la adoración, pero que ciertamente muestra una verdad de lo que el autor también está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque ahora al hablar de ese templo nuevo, ese templo celestial, de ese tabernáculo celestial, también hay algo que hay que analizar en entrada. Dice en el versículo 26, mientras comía Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre que vos del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¡Wow! Así como Moisés en aquel pacto derramó sangre ante el pueblo, Jesús también, incluso hoy en día, hace un derramamiento de sangre, de una manera espiritualmente hablando, no real. Pero él derramó su sangre real como un sacrificio, pero a través de la representación de la constitución de la cena del Señor, es como todos nos damos cuenta que somos partícipes de la sangre del nuevo pacto. Así como el pueblo lo fue con esa sangre derramada, Jesús lo fue de una sangre derramada. El pueblo practicó una Pascua para conmemorar, nosotros practicamos la cena del Señor para conmemorar, y los dos son un recordatorio. Y los dos traen a la idea de aquel día, de aquel momento en el que fuimos rescatados. Es exactamente lo mismo. Para aquellos que piensan o creen que no hay un nuevo pacto, o que el cristiano aún está ligado a las leyes y pensamientos del antiguo pacto, es un error. El pacto ya fue vencido, concluido. Y el nuevo pacto fue a través de Cristo y el derramamiento de su sangre constituido de la misma manera en la que se hizo la primera vez, para que se entendiera cómo el Señor iba a hacer ese pacto. De la misma manera, la misma, nosotros íbamos a entender ese proceso y lo íbamos a ver claro a través de Cristo Jesús, ahora, pero de una manera espiritual, donde no se nos necesitó derramar sangre encima a nosotros, sino donde Jesucristo la derramó toda en un madero, y que al final de cuentas, domingo a domingo, recordamos a nuestro Señor crucificado en una cruz y anunciamos, como dice Pablo, al mundo, que Cristo viene pronto. Pero lo que estamos haciendo es recordar su muerte a través del pan y a través del jugo. Es algo increíblemente hermoso y algo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta todo el tiempo, porque es eso lo que fundamenta un nuevo pacto también para nosotros, un simbolismo de ese mismo nuevo pacto. Como Moisés lo hizo en el pasado, Jesús lo hizo con nosotros a través de los apóstoles y consecutivamente a través de la transmisión de la cena del Señor, para recordarnos que somos partícipes de un nuevo pacto. Y al entrar al lugar santo, porque recuerden que esto lo hizo Moisés antes de que se fuese a dar la función del tabernáculo y de todo lo que se desarrollaba. De igual manera Jesús lo hizo antes de que iniciara toda la representación de adoración y todo lo que va a venir en la iglesia. Dice el autor en el versículo 23 nuevamente: por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Ahora, no está hablando de que Jesús purificó el santuario del cielo. No. Vea lo que dice ahí. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si no está hablando de las cosas que de índole están aquí en la tierra y van a ser celestiales. ¿Cuál es? La nación de Dios, su iglesia. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, hablando de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que eran de la antigüedad. Ahora Jesús viene y purifica a nosotros, porque ahora estamos o vamos a entrar en una pacta espiritual superior, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál es ese mejor sacrificio? ¿Con qué limpió Jesucristo? Fue su sangre redentora, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos de hombres, una representación del verdadero. Así que el tabernáculo es una representación de algo que sí existe, hermanos, pero está allá en los cielos. No de esa misma manera, no. Es una representación, es un modelo muy inferior de lo que está allá. Dice, sino en el cielo mismo, para representar ahora en la presencia de Dios por nosotros, presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Disculpen, hoy estoy leyendo un poco atolondrado. Así como el sumo sacerdote entonces pasaba en ese día, en el día de la expiación, una sola vez al año, Jesucristo solo lo hizo una vez. Listo. No necesito esperar una vez al año, no. Es solo una vez, porque lo que estaba haciendo era perfecto. ¿Y entró a dónde?
al cielo, a la presencia de Dios. Y lo hizo por una razón, por nosotros. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, a vosotros convenga que yo me vaya, es una referencia sumamente importante a estos conceptos. Versículo 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Aquí hay algo que se esconde realmente importante. Si Jesucristo hubiera tenido que estar anclado al modelo antiguo testamentario, hubiera tenido que hacer sacrificios para salvarnos, básicamente desde la fundación del mundo. ¿Ustedes se dan cuenta cuántas veces hubiera tenido que sacrificar a Jesucristo para habernos salvado? Dice él que desde la fundación del mundo. Pero como su sacrificio es perfecto, es excelente, es el más grande, solo para que ustedes y yo veamos, la sangre de Jesús va en contra de cantidad, en contra de tiempo y circunstancia. ¿Por qué lo digo? Porque los judíos tenían que ver hacia el futuro al derramamiento de la sangre de Jesucristo. Entonces, a partir de que Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados y limpia todo ello, va de ahí hacia atrás a todos aquellos que perecieron en otro tiempo y que ellos hicieron sacrificios, que hicieron lo correcto delante del nombre de Dios y murieron esperando la promesa del Mesías. Pero esa sangre viene y cubre esa infinidad de personas que en el pasado murieron haciendo lo correcto y estuvieron en constante sacrificio. Ahora, aparte de ir hacia atrás, la sangre de Jesucristo también va hacia el frente a todos aquellos que estaban en ese momento haciendo lo correcto y a todos aquellos que harían y a todos aquellos que aún inclusive en este tiempo hacen las cosas de la manera correcta según los mandatos estatutos del nuevo pacto, eso sí, del nuevo pacto. Versículo 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, hablando de Génesis 3:19, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Aquí ya viene como un cierre. Todavía falta el capítulo 10 porque él va a seguir hablando de cosas muy importantes sobre la ley y cómo ella no puede quitar los pecados, porque ya habló de toda la parte de adoración, toda la parte sacerdotal, toda la parte sacrificial, y está hablando que Jesús no solamente era superior a todo eso, sino que Jesús todo eso alcanza la perfección, pero necesita seguir arrojando argumentos y advertencias para que aquellos judíos que no han logrado realmente entender en lo que se están inmiscuyendo al volver a ir del cristianismo y volver al judaísmo, se van a enfrentar. Pero hasta aquí ha hecho una exposición gigantesca donde usted y yo podemos ver y notar que primero, no tiene importancia ir a judaizar. Primero, porque es inferior. Primero, porque es incompleto. Segundo, porque en ello no vamos a encontrar la verdadera salvación si los que hacían eso apuntaban a ver hacia Jesús. Entonces volver a eso no tendría sentido. Y tercero, porque en Cristo está realmente cumpliéndose todo. Así que el que ellos entendieran este mensaje era fundamental. No olvidemos que estamos hablando de estos cristianos que lamentablemente querían volver a judaizar. E incluso hay algunos en nuestro tiempo que no van a los brazos de los judíos, pero sí siguen doctrinas, creencias judaizantes, con algunas tipologías de cosas, no todas, pero con deslices y con matices y pinturas vagas de lo que era el judaísmo antiguamente, con sistemas de adoración basados de alguna u otra manera en conceptos y en puntos del judaísmo, con sistemas y normas musicales o radicadas en el concepto y la necesidad judaica.
Recordemos, hermanos, recordemos que eso era algo del pasado, mas no del presente. Ahora nos queda dar una reflexión final, muy corta, muy corta. Y es que así como el pueblo judío, mis queridos hermanos, ellos esperaban ese momento, el día de la expiación, donde entrara el sumo sacerdote. Eso ya pasó en nosotros. Los cristianos ya sabemos que Cristo Jesús ascendió al cielo. Allá en Hechos capítulo 1 nos narra esta acción y fue. Y así como aquellos judíos esperaban en ese momento a que el sumo sacerdote saliera del lugar santo, o sea, ya había entrado al lugar santísimo y volvió al lugar santo y llegaba ahí, ya para ellos eso era una fiesta, era un regocijo porque sabían que todo estuvo bien, porque todo se había realizado, porque todo estaba concluido, porque ese día había llegado finalmente la conclusión de aquella obra, de aquellas festividades, de aquellas acciones tradicionales que ellos hacían y de mandatos del Señor. Pero nosotros en la iglesia de Cristo, nosotros esperamos ansiosamente también que Él vuelva del lugar santísimo, de allá, del verdadero tabernáculo, del lugar real, de la adoración plena, que Él vuelva aquí, a esta tierra, para llevarnos juntamente con Él. Y ya no adorar acá en esta tierra, hermanos, y ya no seguir este modelo, sino un modelo totalmente pleno. Aquí tenemos un modelo hoy en día, que es el modelo que Cristo nos dejó a través de la iglesia del primer siglo, para poder adorar el cumplimiento de todas estas cosas. Pero allá en los cielos, mis queridos hermanos, estaremos con una adoración aún más. Si la de hoy en día es una gran adoración, si aún hoy en día tenemos una adoración plena, concreta en Cristo Jesús, cuando estemos allá, nuestra adoración será perfecta para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Hasta aquí llega el estudio del capítulo 9, hermanos. Espero que haya sido para ustedes de bendición y les haya sido muy, muy útil.